decidido autorizar la compra de dólares para tenencia de personas físicas de acuerdo al flujo de ingresos declarados, el gobierno considera que el precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de la política económica. Se eliminó el atesoramiento que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares. Que el cepo es resultado de una mala gestión. El cepo es producto de que eres un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Ningún economista serio puede, creo, estar hablando de cepo. Queda muy impactante como título mediático, es fantástico, pero no tiene nada que ver con la realidad. El cepo, insisto, era un muy mal instrumento, pésimo, un parche a la mentira, que tuvo una cierta eficacia, porque el país no creció desde el cepo estos 4 años, mientras hubo dólares. Si los dólares se acabaron, ya no hay nada que discutir. ¿Dónde está el cepo en Brasil? ¿Dónde está el cepo en Chile? ¿Dónde está el cepo en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay? Ningún país tiene cepo. En Brasil vos vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales. Y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Si el gobierno mañana sacase el cepo, Sí. desaparecen los dólares en 1 hora y media. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el cual la gente ya no cree. Si querés comprar dólares y además no querés decir de dónde sacaste la plata, no querés pagar impuestos y que te querés ir afuera, y el país va a durar muy poquito con gente que haga, si los 40 millones quieren hacer esto, el país dura muy poquito. Lo que vamos a hacer es eliminar el cepo. ¿Cómo? Porque el título es bárbaro, pero ¿cómo? ¿Cómo? Restableciendo lo que perdió este gobierno, la confianza. Creo que hay algunos que se enojan mucho es porque tal vez no puedan justificar de dónde sacan los dólares que tienen o el dinero que tienen. Tenemos también un problema grave en eso. Tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la normalización de nuestra economía. Se me han imaginado o el cepo. Lo estamos encarando. Por suerte hay un enorme apoyo mundial hacia este cambio que ha habido en la Argentina. Hoy comienza un nuevo modelo económico en la Argentina. Era una promesa de campaña, hay que reconocer que Mauricio Macri cumplió con su promesa, más o menos dijo voy a levantar el cepo desde el primer día, pero ¿era tan fácil levantar el cepo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo se van a saber las reales consecuencias? Y si era tan fácil, ¿por qué no lo hizo el gobierno anterior? Esa me parece que es la pregunta fundamental. ¿Cuál va a ser el costo social de levantar el cepo? Algunos dicen, especulan, vaticinan que va a volver a algún grado de timba financiera con el levantamiento del cepo. Otros dicen, no, esto se va a trasladar a los precios. Otros dicen que esto va a, en un momento, va a terminar permitiendo las exportaciones, que por más que el dólar se vaya a 14 o 15, aunque sea el dólar blue, vaya a la cotización del dólar blue, eso no va a poder frenar un aluvión de exportaciones en un momento en el cual en el mundo hay una cierta recesión comercial y hay vocación vendedora más que vocación compradora para buena parte de los productos de la Argentina. Todas estas cosas son las que se van a discutir hacia futuro. Pero hacia atrás, la pregunta que a mí me parece interesante hacerse es cómo un gobierno que tenía un modelo económico basado en un dólar alto y en el superávit, en lo que se llama el superávit gemelos, el superávit fiscal y superávit comercial, en lo que se llama el superávit gemelos, el superávit fiscal y superávit comercial, se fue quedando sin las tres cosas, ¿sí? Le fue bajando el superávit comercial, está bien, supongamos que fuera por la cuestión internacional. Le fue aumentando el déficit fiscal y este se convirtió en la principal alimento de la inflación. Y por último, y esto es lo más llamativo para mí, terminó aferrado a lo que era una bandera muy criticada de los años 90, que era el dólar barato. Recuerden, digo, yo ya trabajaba en aquel momento y ya me tocaba discutir con economistas de aquel gobierno, de Menem primero y de la Alianza después, que decían, no hay que devaluar.
no hay que devaluar. Y aferrarse en aquel momento al dólar, un dólar le costó a la Argentina una salida traumática de lo que se llamaba la convertibilidad. Fíjense que este gobierno, que es hijo de la devaluación, porque claro, era muy fácil decir para el kirchnerismo, no, nosotros no devaluamos, el que devaluó fue Duhalde. Claro, Duhalde hizo el trabajo sucio, pero el mismo ministro de Economía fue Labaña, fue el que hizo el último tramo de Duhalde y el primer tramo del kirchnerismo. Ese ministro de Economía ya disfrutaba o aprovechó para cambiar el modelo económico del trabajo sucio que habían hecho con la devaluación. Entonces había como una especie de escamoteo en las cartas y decir, no, nosotros nunca devaluamos, los que devaluaron fueron otros. Pero ¿por qué? ¿En qué momento se quedó aferrado un gobierno que había tenido como parte de su modelo económico un dólar alto? Se quedó aferrado a algo que era una consigna de los años 90. ¿Era tan fácil levantar el cepo o no estamos viendo la verdad? ¿Sí? No estamos viendo por ahora las consecuencias, y las consecuencias van a ser un poquito más inquietantes. Y si van a ser más inquietantes, ¿cuándo se van a ver? La clase media, acostumbrada a fetichizar el dólar, a ir y comprar dólares para poder salir, lo va a poder hacer igual. Tal vez no pueda comprar tan barato en el exterior, pero es verdad que había cosas que hoy por hoy en la economía argentina eran disparatadas. Un jean no podía salir 1.200 pesos contra los 300 pesos que sale acá nomás en Chile. No era posible que ir y venir con el costo de la nafta desde Pilar a trabajar a Buenos Aires fuera más caro que vivir en Colonia, ir y venir en la lancha, en el buquebuzo, en la lancha, porque esto era el nivel de distorsión de precios que había en la Argentina. O sea que evidentemente algo que había que hacer con el cepo y con el modelo económico. ¿Era tan fácil hacerlo? ¿O en este mundo Disney que nos dibuja Macri nos están mostrando la parte fácil y en unos meses se va a conocer la otra cara? Son preguntas. Bienvenidos. La tercera posición. Si cualquier ahorrista puede, sí, con la ventaja de que ahora no va a tener que pasar por la FIP. No se le va a caer el sistema, no va a tener que ingresar lo que tenga que ingresar, simplemente va a poder hacer lo que hacía antes, que es acceder al mercado de cambio a través de su cuenta bancaria, a través de internet, a través de la manera que lo quiera hacer. Eso sí, con el límite que existía antes de la instauración del cepo, que era de 2 millones de dólares por mes por persona. Esto compara con los límites actuales, que en el mejor de los casos, el que tenga un salario suficientemente alto y el que tenga suerte en el momento en que entra al sitio web de la FIP, tenía acceso a 2.000 dólares por mes. Nosotros entendemos que ese límite es un límite que prácticamente no va a afectar a nadie. Esta economía que está ahogada por los cepos, en los próximos días ustedes van a ver, así como levantamos las retenciones, se van a eliminar los ROE, los ROA. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Esto es como funcionan las economías normales en cualquier lugar del mundo. Y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer, y queremos volver a crecer para cumplir con ese primer eje tan importante de la campaña de Cambiemos, que es ir acercándonos cada vez más a una Argentina en la que no exista la pobreza. Para analizar este cambio de modelo económico, el levantamiento del cepo, esta devaluación en definitiva, he invitado a 3 personas con las cuales a lo largo de los años siempre tuve buenas discusiones. Así que, muchachos, los voy a presentar. Ricardo López Murphy fue ministro de Economía, es economista obviamente. Roberto Feletti es economista, secretario de Hacienda de La Matanza, buenas noches. Y mi amigo Fernando Pino Solana, senador nacional del Proyecto Sur. Pero primero, el señor Lucio Di Matteo va a ser de resumen, va a ser de presentador, de maestro de ceremonia, de los anuncios. ¿Qué dijo Gaio? Lo que dijo en lo concreto y a dónde tenemos que ir. ¿Qué dijo Gaio? Lo que dijo en lo concreto y a dónde tenemos que ir. Lo vamos a explicar muy fácil. Ahora había muchos dólares, ¿no? El oficial, el ahorro que era oficial más 20, el que era para viajar o para gastar en el exterior, oficial más 35, el contado con liqui, el blue. Bueno, ahora va a haber un solo tipo de dólar. Es decir, desde el punto de vista práctico... Mañana, por la cuenta de banco, yo digo... Siempre y cuando los bancos...
quiero comprar 50.000 pesos en dólares y me venden. Lo vas a poder comprar, sí, por supuesto, habrá una cuestión lógica de implementación de los bancos, pero suponemos que mañana, pasado, esto ya va a estar operativo. Cae también ¿Por la autorización. ventanilla? Por ventanilla también. Pero ¿no dijeron que iba a ser menos? No. El límite son 2 millones de dólares por persona por mes. Que creo que no llegamos. Creo que no llegamos. Se termina la autorización de la FIP, porque hoy vos tenías que pedir autorización de la FIP para comprar dólar para viaje o para comprar dólar para ahorro, ya no necesitas autorización de la FIP, y se termina esto que hay varios tipos de dólar. Para viajar, para ahorrar, para regalarle a un sobrino, a un nieto, a un primo, o para lo que vos quieras, el dólar va a ser el mismo. La pregunta es cuánto, obviamente. Bueno, pero todos están especulando con que va a estar entre 14.15, entre 14 y 14.50. Bueno, la única la pregunta timbera, ¿cuánto? ¿Qué apostamos mañana? Dale. Yo creo que lo que dijo Pratgay, en el largo plazo. Mañana no sé, mañana y pasó puede haber una estampida, pero lo que dijo Pratgay las varias veces que le consultaron, dijo, bueno, contado con líquido. ¿Y con qué van a aguantar la estampida? Bueno, la estampida la van a aguantar. Lo que dijo Pratgay, que también es interesante, dijo, miren, las cerealeras, faltó decir, las cerealeras estaban esperando que devaluemos, ¿no? Dijo, las cerealeras estaban esperando otro tipo de cambio para traer 400 palos por día. Dijo, estaban trayendo 100 por semana, van a traer 2.000 por semana. Con esa plata vamos a aguantar el temporal. Los chinos nos van a convertir 3.000 millones de yuanes en dólares. Eso va a llevar algunos días. Y hay también una serie de bancos que están ofreciendo por una operación financiera a una tasa del 7%. Sí. Están ofreciendo, no sé, creo que son 10.000 millones. Sí, hablaban de 7.000, 8.000. Algunos creen que puede ser más. Y según lo que dijo Pratgay, también hay empresarios argentinos que, claro, si vos traías un dólar y te daban 10 y ahora te dan 14 o 15, tenés más ganas de traerlo. Le voy a preguntar a Ricardo López Murphy, ¿era tan fácil levantar el cepo? No, yo diría que era inevitable, en el sentido que la pérdida y la hemorragia de reservas que teníamos no podía continuar. Hemos estado perdiendo a un 100 millones por año muy fuerte todos los días, y a pesar de las operaciones de préstamos que el Banco Central ha tomado para cubrir esas pérdidas, las reservas han venido cayendo de una manera muy fuerte, pero además se ha estado expandiendo la cantidad de dinero a un ritmo que a mí mismo me llama la atención. Estamos a tasas anuales de 45%, eso son tasas... Emisión. Sí. Entonces usted está llenando de peso a una economía que no tiene dólares. Eso me parece a mí que estábamos llegando a una situación explosiva. Entonces ahí está la segunda parte del plan, que van a tener que frenar la emisión. Bueno, eso yo creo que es inevitable, o sea, no van a poder en estas condiciones, si ellos no controlan la expansión monetaria, digamos, el sobrante de peso va a buscar alguna salida. Que fue lo que le pasó a Kicillof, que devaluó pero siguió emitiendo. Entre otras cosas. Ahora, cuando uno piensa en los cepos, yo creo que acá hubo un error conceptual importante. A mí no me gusta en general, pero digo, si uno hace un cepo, ¿para qué es? Es para tomar las divisas del comercio exterior y asegurarse con esa divisa el servicio de la deuda pública. Esa es la lógica de hacer ese tipo de control. ¿Y no debía ser una medida transitoria? Además, pero digo, la lógica de eso es que usted no pierda ese superávit comercial, porque si en vez de usarlo para retener las divisas y evitar la vulnerabilidad, lo usa, como yo creo que se lo usó, para trazar el tipo de cambio, ahí usted está creando una distorsión que usted lo señaló bien. En realidad, el tipo de cambio de hoy, antes de lo que ocurra mañana, era un tipo de cambio inferior a la convertibilidad. Se ha criticado el modelo, tanto al modelo de los 90. Solamente, esta es bien más abajo de lo que era. ¿Era más abajo que el 1.1? No, el de ahora sí, muy marcado. Pero además, Graña, recuerde que no solo estaba más abajo en términos reales, sino que había fuertes impuestos a la exportación, que en la época de la convertibilidad no había en términos reales, sino que había fuertes impuestos a la exportación, que en la época de la convertibilidad no había. Para encontrar un tipo de cambio más bajo que el que tenemos ahora, solo la tablita de Martínez de Oro. Es un número. Está bien, pero ¿por qué ellos pudieron salir de este modelo? Y por ejemplo, yo me acuerdo en el 2001, a usted le votó el ministerio cuando intentaron
no se discutía salir. Son pero... otras circunstancias. En aquellas circunstancias hay que recordar que los precios externos de Argentina eran mucho peores que los de hoy. Y ahora se están cayendo también. No, se están cayendo, pero si usted los compara con aquella época, los precios que nosotros tenemos precios que son hoy más bajos que esos superprecios que tuvimos que enmascararon muchos de los problemas. Eso se terminó. Pero tenemos precios que históricamente son buenos precios. En aquella época había precios que eran tremendamente bajos. Segundo. Más la deuda. No, segundo, antes de llegar ahí. Segundo problema. Había tasas de interés en el mundo mucho más altas que las que hay hoy. O sea, había tasas de 6%, hoy usted tiene tasas que acaba de subir de 0,25 a 0,50. Estamos hablando de tasas que eran una 12ava o una 24ava parte de esa época. Bueno, pero ahora se van a financiar al 7. No, digo, parte usted de lo que estamos hablando de las tasas americanas, agréguele a eso el margen o el margen que tiene que pagar por el riesgo país de Argentina. En tercer lugar, habíamos sufrido, cosa que ahora también se está sufriendo, y ahora sí que está complicado eso, la brutal devaluación brasileña. Entonces, lo que le había pasado a la economía argentina entre el 97 y el 98... En el 98 había devaluado Brasil y ahora también Brasil devaluó. En enero del 99. O sea, exactamente. Agréguele a eso que teníamos precios externos de nuestros bienes mucho más bajos que ahora. Eso produjo una enorme contracción de nuestra capacidad de exportar y eso obligó a la economía a una corrección muy grande. ¿Cómo lo hemos evitado ahora en este año? Bueno, se lo ha evitado perdiendo reserva y endeudándonos a lo más que hemos podido. El Banco Central se ha endeudado bárbaramente, se ha endeudado el Tesoro y hemos perdido reserva de una manera extraordinaria. Vamos a ver qué dijo Rogelio Frigerio hoy a propósito de los cambios. Se confirma una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda y Finanzas para esta tarde, donde se van a informar temas muy sensibles al área económica. Tengamos paciencia. Ahí está, había tanta... Estaba jugando al misterio. Tengo a Roberto Feletti sentado acá en la mesa para preguntarle, ¿era tan fácil levantar el cepo? ¿Por qué no lo hizo el kirchnerismo? Las decisiones económicas son fáciles. Lo difícil o fácil son las consecuencias políticas. Es el después. Las consecuencias políticas y sociales de esas decisiones económicas. El gobierno, que me tocó servir durante 8 años los 2 mandatos, frente a una restricción externa, porque aquí se redujeron las exportaciones por precio y cantidad 10.000 millones de dólares entre el 2012 y el 2015, lo enfrenta con regulaciones, donde el valor del tipo de cambio era una regulación, pero la otra regulación era que administramos el comercio, la otra regulación era que subsidiábamos el consumo de insumos básicos como la energía. Entonces no era solo el tipo de cambio, y con eso logró sostener el mercado interno en contra de la restricción externa. Hoy caminamos a restituirle al mercado la capacidad de asignar recursos en la economía. O sea, ahora, por tasa de ganancia, vamos a ver dónde ponemos los recursos. Hay algo más, además. ¿Eso puede favorecer la timba financiera? Y si yo libero, digamos, a tasas tan altas, digo. Hasta ahora había una restricción para el ingreso de capitales especulativos que tenían que dejar un 30%. ¿Y eso se cambió? Eso se acaba de liberar. Eso se acaba de liberar. Entonces, libero el mercado cambiario, voy camino a liberar el mercado de la energía, libero el mercado de alimentos, bueno, comienzo y a dejar que ingrese. Es otro modelo económico. Es otro modelo económico que va en contra del salario, ¿no? Digamos, porque si yo libero los mercados y es el mercado el que asigna recursos, quito el rol del Estado como redistribuidor social. Pero la inflación estaba devorando el salario también. Sí, pero había paritarias, había discusiones, había política de ingresos. Hoy lo que nos encaminamos es a un contexto en el cual vamos a tener una convergencia de suba de precios en el mercado de alimentos, vamos a tener una convergencia probable de suba de tarifas, vamos a tener una convergencia de suba de tipo de cambio y a su vez vamos a tener un esquema donde la apertura suba de tipo de cambio y a su vez vamos a tener un esquema donde la apertura importadora va a ir generando un problema. El mercado puede regular esas cosas. El mercado nunca reguló esas cosas. El mercado lo que hizo fue concentrar ingresos.
no regula esas cosas. Lo que hace el mercado es concentrar ingresos. Lo que regula esas cosas es el Estado. La gente puede escribirnos a nuestro Twitter, @3P-A24. Algunos están escribiendo. A algunos les preguntamos si iban a comprar dólares. Las preguntas son para todos, obviamente. Pienso en cuánto me va a costar comer y el alquiler y cuánto me va a cobrar la tarjeta por lo que ya compré. No creo que pueda ahorrar, bueno, dice la brocha. Atención que puede subir la tasa de las tarjetas. Por supuesto, si tenés... Y los que tienen cuotas en dólares. Y si tenés deuda en dólares, la vas a pagar al tipo de cambio del día que pagues la deuda. 14, 14.50, 15... O sea que el peor escenario es si viajaste y te caen ahora la factura de lo que gastaste antes. Sí, pero hay algo que nos fue anunciado y que es muy importante también. El Banco Central va a liberar los techos de las tasas de interés. Obvio. Es decir, las tasas de interés son libres y si la tarjeta te cobra más tasas de interés tendrás que pagar. Las tarjetas te están cobrando 60. Bueno, pero ahora queda liberado. Ay. Atención con eso. Únicamente el que compraba Blue va a poder comprar al oficial ahora. Bueno, hay una novedad. Si vos comprás por más de tus ingresos declarados, muy probablemente la FIP te haga una visita. Una visita en forma de carta, digamos, claro. Pero exactamente. A personas te va a decir. Le preguntamos a la gente si van a comprar dólares mañana que se libere el cepo. ¿Con qué plata los asalariados acabamos de perder de un plumazo capacidad de ahorro? Primero por la generación de expectativas, hoy con la devaluación. ¿Es realmente así? A ver, yo creo que una cuestión que hay que tener clara de entrada es que el sistema como estaba era inviable. ¿No? Es decir, había distorsiones difíciles. Pero no solo eso, sino que se perdían reservas sistemáticamente. Ese era un sistema viable. Entonces uno no puede comparar lo que va a ocurrir ahora con lo de antes, porque lo de antes no era sostenible. A mí me parece que obviamente adecuarse a las dificultades que tenemos y sincerar va a tener costo. Eso es absurdo. O sea, que viene una turbulencia, viene una turbulencia. ¿Es una turbulencia para mejorar o para irse para abajo? Va a haber un proceso de acomodamiento a una realidad que no se pudo ocultar más. Con este gobierno, con cualquier otro. Eso había que enfrentarlo. A ver qué más dice la gente. Ahorrar, ¿qué es eso? Scioli adeuda sueldos a docentes y Vidal va a tener que pagar aunque sea con patacones. No des ideas, Sergio, con patacones. Por favor, que no vuelvan los patacones. No des ideas. Si tratamos de verle el lado positivo, basta de ruleta financiera. Bueno, no es lo que dice Federi. A ver, digo, yo primero no creo que esto haya sido inevitable. Digo, esto es una decisión económica que tiene consecuencias políticas y sociales, que es permitir que el mercado gane plata. En contra, transferir ingresos. Digo, alguien, vamos a suponer, no digo, no sé cuánto va a estar, pero supongamos que se deslizó por ahí el valor del Blue, 14.50. Cada dólar que liquide un sojero, un productor sojero, sean las grandes o un productor sojero, va a ganar 3,8 pesos. 4 pesos por cada dólar. O sea que si liquidan 5.000 millones de dólares, estos muchachos se van a embolsar en la soja 20.000 millones de pesos. Alguien va a pagar eso. Esto es lo que estoy diciendo. 20.000 millones de pesos. Si sacamos los... Pero ya está visto que el gobierno no podía contra eso. No había ninguna necesidad de hacer esto. No había ninguna necesidad de hacer esto. No es exacto. Eso yo... Descreo totalmente de eso. Una de las especies que van a desaparecer a partir de mañana son los arbolitos, pero Pino no se va. Pino queda con nosotros. Buenas noches, Pino, ¿cómo la ves? ¿Qué tal? Bueno, un poco sorpresivo, la verdad. Porque en las últimas semanas las declaraciones del presidente, en aquel momento Macri, candidato, había corregido aquello de que no iba a levantar el cepo el día después, que iba a haber una transición, se acercaba más a posiciones gradualistas, digamos. Evidentemente, de lo que tenemos, yo quisiera contestarte colocándome en el lugar de esos 2/3 o 70% o 75% de los argentinos que ganan menos de 8.000 pesos. Pues es que a esos les va a afectar directamente esto. Pero ¿cuál es la tradición argentina? Vos tenés absurdas pretensiones de control de cambio que nunca funcionaron, y tenés absurdas pretensiones de control de cambio que nunca funcionaron,
ingenuidades de pensar que la clase empresaria va a estar pensando en el bolsillo de la gente. Fíjate los precios que han venido cambiando en los últimos días. ¿Cómo van a controlar el proceso inflacionario? Acá está todo jugado a creer en la buena fe del sector agroexportador, que va a liquidar en las próximas 3 o 4 semanas 10, 15, 20 mil millones de dólares. Yo la verdad creo que esto ha sido un shock. Bueno, sinceramente no. Ese sector es el que más ha apoyado a Macri, es su presidente. Te estoy diciendo eso. Si depende la viabilidad del shock, de la liquidación que te hagan y de las promesas, yo te lo traslado a otro lado. Así que depende el futuro inmediato y la estabilidad de la canasta familiar, el ahorro familiar, del humor que tenga de liquidación del sector privado exportador. La economía argentina está hoy absolutamente sujeta a grandes centros de poder. La verdad me parece esto, en lugar de haber convocado a un Consejo Económico y Social o a una concertación empresarial, social, sindical para una salida gradual que tomara en cuidado el salario de los trabajadores y el bienestar de las grandes mayorías argentinas, creo que esto es una amputación sin anestesia. Y todavía no hablamos de la energía, pero vamos a hablar más adelante Yo de la energía. Yo te tengo que decir cosas muy importantes, Por eso, porque todos estos cuidados que hacen, y yo quisiera que el señor Aranguren, que representó una de la segunda o tercera petrolera mundial, me explique si va a levantar el escandaloso subsidio a las petroleras. Eso vamos Sepan, los que me están oyendo, que acá todos nosotros somos hijos de la pavota, porque le pagamos a las multinacionales petroleras todos los años, hoy, entre 7.500 y 8.000 millones de dólares, trasladarlo a los 10 dólares del viejo dólar oficial o a los 15 de ahora. Es una suma monumental, son más de 100.000 millones de pesos frente a lo que decía bueno, ese acá, argumento no lo dije frente así. a lo que decía acá el amigo. Entonces, ahora, nosotros le pagamos todos los años a las petroleras 45 dólares más de lo que vale el barril en el mercado internacional. Señor Aranguren, ¿va a hacer algo usted esto? Esto es una estafa monumental. Le pagamos 50% más de lo que los costó comprar el 51% de YPF Lo va a en un año. Lo va a hacer y va a transformar a Comodoro Rivadavia en un pueblo fantasma. Yo debo decir, yo la promesa argumento pido todos estos días. Bueno. Lo va a hacer, va a desregular el precio del petróleo. Lo que es que nosotros hoy la nafta la pagamos aproximadamente el doble de lo que la paga cualquier persona del mundo, porque a la Argentina se paga 70 dólares el barril, los 14 77 de la Super, los 15 y pico de la Premium, 16 y 17 en el interior, y en el mundo se paga menos de 40. Ahora, la pregunta es... No, pero esta es la política que... No, pero nos olvidamos de lo siguiente. Pero nos olvidamos de lo siguiente, que al haber permitido cotizar que las destilerías pagaran 77 dólares el barril o 67 el pesado, ese fue el mayor incentivo a la estampida inflacionaria. Fue un castigo al costo nacional, un castigo a toda la economía nacional. Vamos a volver enseguida con la energía. No me quiero apartar de la cuestión del cepo. Un poco más de práctica de hoy. El cepo tiene casi 4 años. Y desde que se instauró el cepo en Argentina, hubo una devaluación del 230%, vale decir, hoy el peso vale la cuarta parte de lo que valía a fines del 2011. Cayeron a la mitad las reservas del Banco Central. Se estancó prácticamente por completo la economía, se estancó el empleo y se ahogaron casi todas las economías regionales del país. Por eso nuestra promesa de campaña era levantar el cepo lo antes posible. ¿En qué momento se desnaturalizó el modelo del propio kirchnerismo? Bueno, si uno toma el tipo de cambio que había entre 2008 y 2011, más o menos 16 pesos, en términos reales. O sea, a mí me parece que después del proceso
2010-2011 bajo circunstancias muy favorables, increíblemente favorables. 2010-2011 bajo circunstancias muy favorables, increíblemente favorables. El famoso viento de cola. Sí, bajo esas circunstancias se perdían muchas reservas, y en lugar de reconocer el problema se hizo una cuestión artificial, que tiene ese espíritu que yo le explicaba, de decir, bueno, voy a tratar de conservar las divisas del comercio exterior para servir O sea, no se guardó para la época de vacas flacas. Yo diría que se usó un instrumento, que yo no estoy de acuerdo, pero tiene una lógica, para otro propósito, que fue atrasar y degradar brutalmente el tipo de cambio, que eso siempre termina mal. ¿Por qué si el dólar alto era una de las bases del modelo del primer Néstor, se termina aferrándose el propio kirchnerismo a un dólar bajo? No, no es que se termine aferrando a un dólar bajo. El gobierno combina el dólar con la administración del comercio frente a la escasez de divisas. Es por primera vez en la historia económica de los últimos 30 años, frente a la falta de divisas, discutamos por qué. Vencimientos de pero vamos a la historia. En el 98, cuando devaluó Brasil, todos decíamos, esto está bien, pero ahí no España. había regulación de comercio y el Estado estaba sobreendeudado. Acá hay escasez de divisas y el gobierno trató de sostener el consumo interno, organizó la discusión sobre las divisas, priorizó las importaciones que eran necesarias, pagó deuda y mantuvo el mercado interno funcionando. Sí, pero no entendió lo que provocaba de incertidumbre en la población la inflación. No, la incertidumbre, la incertidumbre no estaba porque se sabía que Argentina podía importar los insumos que necesitaba, no cualquier cosa. No cualquier cosa, tenemos mercados protegidos, que vamos a ver qué va a pasar con el calzado, con los juguetes, con los textiles. Tenemos mercados protegidos. A pesar de la devaluación que va a haber crisis en industrias. No lo sabemos, pero han liberado la Administración de Comercio. Tenemos mercados protegidos para pagar un jean de porquería de 1.000 pesos. No. Ese es el argumento de la dictadura, la silla que se rompe. No, pero no es la silla. Esa es la silla, estamos hablando de... ¿Sabés cuántos puestos de trabajo teníamos en la industria juguetera? ¿Tienen trabajadores esclavos y que te cobran en ¿Sabés cuántos puestos de trabajo teníamos en la industria? Eso preguntale a Guada, los trabajadores esclavos. ¿Sabés cuántos? Claro. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo había en la industria juguetera y cuántos hay hoy? Sí, bueno, hay 100.000, bueno, decíselo a esos 100.000 trabajadores, decile a esos 100.000 trabajadores que hay que buscar industria de calidad. Esto como Pino quiere arrasar con la Patagonia. O sea, él quiere que se libere, todo este tiempo el gobierno estuvo impidiendo que los precios internacionales impactaran sobre el mercado interno. Ahora, cuando liberen el mercado de la energía, vamos a dejar de subsidiar la generación de energía, con lo cual la industria va a pagar la energía a precio internacional. Comodoro Rivadavia, el norte de Santa Cruz, 65.000 puestos de trabajo menos. Sí. Entonces vamos a ver cómo funciona hay un punto. En el Comodoro Rivadavia. Hasta donde yo sé, en los países que tienen petróleo, es el petróleo que subsidia otras actividades, no la población la que subsidia el petróleo. Noruega, México. Nuestro país tiene petróleo, y ha tenido que importar justamente porque se sobreconsume. Nosotros podíamos haber hecho un ajuste externo, que es lo que va a ocurrir ahora, en principio, donde va a caer las importaciones y vamos a tener un impacto sobre el nivel de actividad. Esto es lo que el gobierno trató de impedir durante todos estos años. Porque es inconsistente que en un mundo, Estados Unidos acaba de aumentar la tasa de interés, sumado a la revaluación del dólar, provoca una caída de la demanda internacional en favor de los Estados Unidos, para los países emergentes. En un mundo que se retrae la demanda externa, yo le pego un tiro a la demanda interna. En eso coincido con Bueno, en un mundo que se retrae la demanda externa, le van a pegar un tiro a la demanda interna. Fenómeno. Ahí yo creo que hay y esta teoría tuya de que vamos a tener que consumir cosas de calidad que van a venir en el mundo, nos va a costar miles de puestos de trabajo. Yo no pedí consumir nada puestos de trabajo. Lo único que pedí es que si le dan tanta protección, por lo menos que me cobren el jean y el par de zapatos barato. ¿Pero qué es? Los argentinos somos tan tontos que no podemos fabricar. Yo no quiero que venga lo que los chinos producen por $2. Yo no creo pero por lo menos que me cobren. Yo creo en la Argentina y la industria argentina. No creo que los argentinos somos tan tontos que no podemos fabricar un jean. No creo eso. Eso es lo que nos quieren hacer creer con las marcas que van a venir ahora. Ahora va a venir Banana Republic y todo eso, vamos a ver, bárbaro. Feletti cree en la industria nacional, pero el proceso de extranjerización de la economía y de la industria argentina creció año a año con el gobierno donde él formaba parte de su equipo económico. Lo que ustedes nunca se animaron a hacer
fue recapturar la renta petrolera. Lo que ustedes nunca se animaron a hacer fue de controlar la explotación de los pozos. Ni un medidor, nadie sabe ni lo que se producía ni lo que se exportaba. Controlar la explotación de los pozos. Ni un medidor, nadie sabe ni lo que se producía ni lo que se exportaba. La verdad es vergonzoso lo que se hizo, contrariando toda la tradicional política de Estado que tuvo la Argentina, desde el descubrimiento del petróleo hasta Raúl Alfonsín. Bueno, pero por lo menos estatizaron el PF. No, por favor, estatizaron el 16% del mercado. Atención, no nos equivoquemos. Acá el subsidio ese de 8.000 millones de dólares que pagamos todos los hijos de la pavota... Es el mercado. ¿Cómo? 35. ¿Cuál? Bueno, no es... 32, 33%, bueno, 35... Bueno, no es el 16, es un tercio. No. El 35% del mercado si se ponen a negociar, me arruinan el programa. No, pero fíjense... Vamos a la negociación, déjenme aclarar, porque estos son los juegos típicos del kirchnerismo. YPF es el 35% del mercado, pero solo le pertenece al pueblo argentino el 51% de ese 35%, es decir, el 17,5% del mercado. Y nos hacen creer que con la recuperación del 51% de YPF habíamos recuperado el petróleo. Nunca se animó el presunto gobierno progresista del kirchnerismo de tomar el 100% de YPF frente a todo el resto de las corporaciones y las petroleras. No, ustedes no lo hicieron. Las macanas del kirchnerismo nos llevó a la hoguera de Aranguren y de Macri. Las macanas del kirchnerismo, las locuras. Todo esto de haber dejado esta economía mientras indemnizaba en 8.000 millones de dólares a las petroleras, dejaba las economías regionales en el incendio. 1 peso el kilo de manzana, 2 pesos el litro de vino. Una vergüenza, hermano. Vamos a los tweets de la gente en momento. Una vergüenza, Feletti. Una vergüenza tu gobierno, Feletti. Vamos a la gente. Decíselo a la gente que nos vota. ¿Me pueden explicar qué pasa con las otras monedas? Viajo a Brasil, ¿cuánto va a estar el real? ¿Conviene cambiar dólares y después a reales? Lucio, bueno, Lucio que le gusta la timba. Sí, si pudiera, ¿no? Si me sobrara algo. Cualquier moneda va a aumentar en relación a lo que aumenta el dólar. Es decir, va a seguir esa relación. ¿Va a ser más caro vacacionar en el exterior? Sí, va a ser mucho más caro vacacionar en el exterior. Si esa es la pregunta, y si les conviene llevar reales o dólares a Brasil siempre lleven reales. Porque los dólares a los brasileños no le dan mucha bola. Andrea dice, tengo una pyme y la mercadería que compré está en dólares de 9,62. ¿La voy a pagar mañana 14,50? Y me parece que sí. Andrea, vas a tener que hacer un lindo ajuste de precio. Me parece hay que ver qué dicen tus clientes. Claro. Y hay que ver si Andrea vende con ese ajuste de precio. También. Mientras tanto, yo le decía que hay una especie en extinción, o por lo menos en franca reducción, que son los arbolitos. Sí, medianamente sí, porque va a tirar el dólar a 12 mangos y el paralelo y el oficial va a ser 12 mangos con 20. A más de uno lo va a perjudicar. La mayoría está laburando por comisiones. Ya hace 40 años. Hubo el año 78 también en dólar. De una forma u otra, mañana me encontré en los subterráneos, hago en colectivo, en la calle, laburando. Se encuentra en algún barrio vendiendo alguna baratita. Cuéntame no, porque dice acá, siempre se trabaja, la plata de arriba siempre está. Ahora vamos a a ver, un tema de hoy no tengo día, mañana empezamos toda la luz.
hace un montón. Bueno, con la medida que puso el gobierno nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar en la calle. Ahora abre el cepo, ¿por qué Macri no nos legaliza? ¿Qué vamos a hacer? Ahora abre el cepo, ¿por qué Macri no nos legaliza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la calle? ¿Por qué no lo blanquea? ¿Y cuánto ganás de arbolito? No, gano centavos nomás. ¿Y pero cuánto? ¿100 pesos? ¿200 pesos? Sí, más o menos, sí. Y para las zapatillas tengo. Ah, ¿sí trabajás? Sí. A ver, mostrame bien los pies. ¿Y qué, estás descalzo? Y estoy en Ojota, trabajo con Ojota, ni zapatillas. ¿Y tus hijos qué le das de comer? Y con la plata que hago de acá, mucho no puedo dar, qué sé yo, como mucho estaremos comiendo arroz, fideos. Bueno, vamos a dar una noticia de último momento. Enseguida volvemos a la discusión sobre el levantamiento del cepo. Antes en la 24, después de las críticas que hubo sobre la designación por decreto de 2 miembros de la Corte Suprema por parte del flamante presidente Mauricio Macri, todo indica que hay una marcha atrás de Macri. Hoy hubo una reunión, tengo entendido, de Mauricio Macri con Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, pero Martín Angulo, periodista de Judiciales, y tiene más detalles. Martín, buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo estás, Rolando? No, por favor, gracias por la invitación. ¿Qué pasó? Se reunieron Macri y Lorenzetti en Casa Rosada y acordaron que los 2 candidatos propuestos por el gobierno para la Corte juren en febrero. Eso es lo que... pero siguen eludiendo el Senado. Siguen eludiendo el Senado. Se espera a febrero para que el gobierno pueda completar el trámite del decreto 222, decreto que le permite a la ciudadanía y a entidades y a ONGs poder opinar sobre las cualidades de estos candidatos. Pero no es importante que opine el Senado, más que la ONG. No se termina de completar el trámite que establece la Constitución, que es que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser aprobados con los 2/3 del Senado. Hoy fue un día que hubo cientos de rumores alrededor de esta situación, desde que juraban la semana que viene hasta que juraban en febrero, hasta que... ¿Esto fue después de la reunión con los radicales? Porque Macri se reunió con los radicales a la mañana. Obviamente este fue uno de los temas. Sí, sin duda, porque allí de esa reunión... Porque los radicales están divididos al respecto. Y aparentemente lo que surgió de esa reunión es que el radicalismo, por lo menos como partido, salió a respaldar la decisión de Macri de nombrar a los jueces por decreto. Así que en principio... En público. En público, ¿Y en sí, privado? claro. ¿Y en privado? En privado hay muchas críticas por parte del radicalismo. Gil Lavedra, que es como el jurista del radicalismo, dijo que... Era un antecedente funesto. Era un antecedente muy malo para la democracia, para lo que viene. Y otro dato de hoy que se conoció es que ya hay una causa judicial. Un abogado particular presentó un amparo pidiendo la inconstitucionalidad del decreto 83, que es el decreto por el cual Mauricio Macri nombró en comisión a estos 2 jueces de la Corte. Va a ser una causa que hay que ver cómo corre, pero allí se abre por lo menos una posibilidad de que algún juez y eventualmente la Corte Suprema de Justicia intervenga en este caso. Si va a esperar hasta febrero, ¿por qué no espera hasta marzo? Porque esto es lo fundamental. Ahí da para esperar que hay algo raro ahí. Yo creo que no quiere pasar por el Senado. Pino, no vas a poder votar. No van a pasar por el Senado. No, pero no solamente esto no pasa por el Senado. Es facultad del Congreso de la Nación fijar los impuestos. La baja de las retenciones, pito catalán al Congreso. ¿Cómo es? Yo creo que detrás de todo esto tiene que haber una estrategia política del gobierno. Nombrar jueces por decreto, acordar con Lorenzetti pasarlo para febrero, esperar el trámite del proceso del decreto 222. Tiene que haber una estrategia política. Porque si no se entiende, si es por un mes, ¿para qué exponerse al costo político de un viso de ilegalidad de algo? Es porque en los próximos meses va a pasar algo. Sí, absolutamente. Esperan un año movido en cuanto a la Corte Suprema. Sí, absolutamente. Tiene que haber una estrategia del gobierno de Macri detrás, si no, no se entiende muy bien. ¿Es estrategia o una negociación que no trascendió? Porque si es estrategia parece como que fueran extremadamente inteligentes, ¿no? Si hay una negociación, otro nombre que aparece en escena ahí es el de la procuradora Alejandra Gil Carbó.
que esto también se ha especulado. Está bien, pero la deberían echar por juicio político. Ahí viene el acuerdo con el peronismo respecto a los nombres de los jueces de la Corte. ¿Y entonces? ¿Cómo sería el acuerdo? Continúa. El acuerdo sería, el peronismo da los votos para que el gobierno pueda sacar a Gil Carbó del cargo. Y le dan un juez de la Corte. Exactamente. Pero también es especulación del cargo. Y le dan un juez de la Corte. Exactamente. Pero también es especulación de las muchas que se están haciendo por estas horas, por lo menos. Pero igual a Gil Carbó hay que hacerle un juicio político con los 2/3. Exactamente, hay que hacerle un juicio político, hay que tener una causal de mal desempeño, hay que llevarla a la Cámara de Diputados, después hay que llevarla al Senado de la Nación, el Senado de la Nación obtener los 2/3 de los votos para poder destituirla como ¿Y cuán express, cuán rápido? Digo, puede llegar a ser un juicio político contra la procuradora. Todo depende del acuerdo político que se alcance. Estimo que todo depende. ¿Qué hace? ¿Le arma un informe en 3 días? Bueno, hay varias causas abiertas en tribunales federales contra Gil Carbó. Sí. La verdad que son por cuestiones menores. Dicen que pinchó una computadora, pero es un sistema abierto que está abierto dentro de la Fiscalía. Hay como cuestiones de forma. De algunos jueces, sí, exactamente. Pero tiene varias causas abiertas. Y una causa abierta en Comodoro Pi siempre es un arma para poder... Sobre todo si ahora Comodoro Pi, viste, va como calienta el sol, ¿no? Exactamente. Porque digo, dicho sea de paso, Ollarvide era un juez, digamos, con muchas críticas y muchos errores que yo he contado varias veces, pero la verdad que fue el que procesó a Macri en su momento. Sí, exactamente. Y ayer ya dijo que él se jubilaba. Ollarvide adelantó que se jubila, también va a ser el año que viene, después de la feria judicial. ¿Sabe quién es el próximo? Hay varios nombres. ¿Apostamos? ¿Timbiamos? ¿Uno del apellido? Sí, señor. Y hay dicen que el próximo es Canicagua Corral. El próximo dicen que es Canicagua. Por lo menos esa es la intención del gobierno de Macri. Y hay también 2 camaristas de Comodoro Pi que están que por lo menos la intención del gobierno es que den un paso. ¿Y por qué se van? ¿Los tienen apretados o se jubilan? Yo creo que tiene que ver con un cambio de gobierno y la necesidad de reformar un fuero, sobre todo aquellos jueces que más identificados estuvieron con el gobierno. Ollarvide, con el gobierno que se fue. Ollarvide fue el caso más emblemático. Claro, sí, que ya debía haber seguido hace tiempo. Y del otro lado, Bonadío también, porque fueron desprolijos los dos. Son los 2 jueces más cuestionados en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, por la propia Cámara Federal, también por las 2 salas, por cómo llevan las causas, por sus tramitaciones y sobre todo por el manejo. Eso demuestra que cuando la justicia se politiza para un lado o para el otro, hace cagada. El mejor ejemplo fue lo que viene pasando en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En su momento el kirchnerismo defendió a ultranza a Ollarvide y quería echar a Bonadío, y la oposición de ese momento defendía a ultranza a Bonadío y quería echar a Ollarvide, y en ninguno de los 2 casos se analizaba lo importante, si cumplieron o no bien sus funciones como jueces. Enseguida volvemos con el tema, tenemos otra información de último momento. Antes en A24, estas son fotos de piquetes e incidentes en la autopista Buenos Aires-La Plata, una clásica postal de los diciembres cuando hay cortes de luz. Esto es producto de cortes de luz en la zona sur. Recuerdan que yo hace un par de días les dije, muchachos, atención con la zona sur. Les dije que había algún grado de clima complicado en la zona sur. Esto se vio en Lanús con una serie de piquetes y de vecinos alentados por punteros, ¿sí? Ante algunos cortes de luz. Hoy, en este momento, las 2 manos de la autopista Buenos Aires-La Plata están cortadas por piquetes de gente que está reclamando contra los cortes de luz. Esto nos da la oportunidad ideal para hablar un poco de la emergencia energética. ¿Qué opinás de lo que declaró Aranguren de la emergencia energética? Hoy Debido dijo que no era para tanto. ¿Y no? No, tiene razón. Hay emergencia energética. El tema es no solamente la falta de inversión que hubo privada y del Estado, sino la falta absoluta de control por los incumplimientos de las empresas. Los organismos de control no han jugado acá ningún rol. ¿Hasta cuándo no van a estar presentes las organizaciones de usuarios y consumidores? Esto es histórico de los... Está bien, pero la emergencia me parece que también ahora el decreto de emergencia bloquea las objeciones de las asociaciones de usuarios, la prolonga. Sí, por supuesto.
Entonces el problema es, por supuesto, después de tantos años de desinversión, nos encontramos con esto. Es de esperar de que no se digan los macanazos que decía Julio De Vido, de que hubo un pico de frío o hubo un pico de calor. Siempre hay un pico. Pero esos picos nunca pasaron ni los 40 grados de calor, ni bajó de cero, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Roberto, los aumentos de tarifa, ¿cómo van a incidir en el costo de vida? Bueno, a ver. No se puede tapar el sol con un dedo. Roberto, los aumentos de tarifa, ¿cómo van a incidir en el costo de vida? Bueno, a ver. Este gobierno, el gobierno kirchnerista empezó con 18.000 megawatts de generación. Llegó a 26.000, ¿sí?, de generación. Se preocupó que la industria tuviera energía barata y evidentemente los mayores problemas aparecen en el área metropolitana, en la zona de distribución. Ahora, cortes de luz en 12 años y medio habrá habido como mucho picos de 60 días si tomamos en 12 años y medio. Entonces digo, cuidado porque esto también apunta al impacto sobre la tarifa. A ver, como secretario de Hacienda en el municipio de La Matanza, con casi 2 millones de personas, donde la industria del calzado, por ejemplo, es una industria dinámica, 8 puntos del Producto Bruto Geográfico Industrial está ahí, donde hay una dinámica muy importante, es un municipio ordenado, tiene 27% de inversión pública de su presupuesto. Digo, ¿cómo va a impactar el aumento de tarifas? ¿Cómo va a impactar el aumento de tipo de cambio? ¿Cómo va a impactar la desregulación? Quiero la mirada de Ricardo. ¿Cómo va a impactar la devaluación y el aumento de tarifas en el costo de vida en la canasta popular? Primero, la caída de la producción de gas, petróleo y la desinversión que ha habido, sobre todo uno lo ve en el área metropolitana, hubo cortes reiterados, yo los he sufrido con mucha intensidad en el sur del Gran Buenos Aires. Esa es otra faceta de lo que era inviable seguir, o sea, la descapitalización que tenemos en ese área, bueno, llevó a esas distorsiones de pagar precios absurdos por arriba de los internacionales, de que el resto de la economía subsidie al área petrolera. Algo parecido pasaba en el servicio de distribución del Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, con precios que eran muy distintos a lo que se pagaban en Córdoba, en Santa Fe. Pero ese ajuste, ¿cuánto descontento social puede traer? Porque la gente... Bueno, la corrección de esos costos y de esos precios va a tener un impacto sobre los consumidores. Sería una estupidez negarlo, va a tenerlo. Eso usted no corrige ese desequilibrio gratis. Y la devaluación del 40, 50%, según se verá mañana, ¿cómo cuánto se va a trasladar a precios? ¿Cómo cuánto ves que esto ya está hecho o la especulación va a hacer que la gente lo traslade automáticamente? A ver, yo creo que ha habido en las últimas semanas muy claramente, nadie ignoraba que iba a haber una corrección cambiaria. Yo nunca vi una devaluación más anunciada que esta. Yo no creo que esa pyme que tiene la mercadería comprada... No lo supiera. No, por favor. Digo, acá no hay tontos. O sea, este es un país, desgraciadamente, que hemos sufrido demasiado experimento. En ese sentido, creo que una parte del proceso ya se ha trasladado. Y debe haber otra parte que no. Y seguramente va a haber un impacto. Y eso es inevitable que lo haya. Ricardo, muchas gracias a ustedes también. Quiero decir que Pino estuvo en la cumbre de cambio climático. Quiero que vengas a hablar y así hablamos de eso, cuando haya menos quilombo, claro. Y por no haber desarrollado las energías renovables, estamos como estamos. La energía más barata del mundo es esa. Es la...